Muy buenos días, pues mi nombre es Claudia Mena. Hoy voy a estar a cargo de la sesión. Sí, la sesión va a ser grabada y se va a compartir. Con la persona que los invitó al curso, se les va a compartir la sesión, que va a ser grabada en su totalidad. Hoy vamos a ver el tema del anexo 20 en la versión 4.0, pero enfocada a compaquinóminas. También vamos a ver los cambios para 2023. Nuestro objetivo es que conozcan de manera preliminar las características de la versión 4.0 del anexo 20 en compaquinóminas, cómo aplicarlo. El temario que vamos a ver el día de hoy es la reforma fiscal 2022, lo que viene siendo el anexo 20 en su versión 4.0, la implementación en compaquinóminas, cómo asignar esta versión del anexo, los datos del emisor, los datos del receptor, la verificación de catálogos para el timbrado, la validación de grabados exentos y XML en la versión 4 del anexo 20. También los cambios para 2023. Vamos a darle una revisión rápida a esta reforma del 2022 y es la siguiente. Con la finalidad de la autoridad de tener una recolección de datos de mayor calidad, contar con información uniforme y al mismo tiempo simplificar, automatizar e integrar los procesos administrativos y fiscales de los contribuyentes, esta reforma entra en vigor el 1 de enero de 2022 de forma opcional, ¿sí? Y se tiene un periodo de convivencia desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023. Quiere decir que en este momento seguimos en este periodo de convivencia. Podemos estar timbrando tanto en versión 3.3 como en versión 4.0 del anexo. Entre los principales cambios se incluye de manera obligatoria el nombre, el domicilio fiscal, régimen fiscal del emisor y del receptor, entre otros. La línea del tiempo queda más o menos así. Desde 2017 estamos timbrando en la versión 3.3. Igual entró en vigor, aunque con un periodo de convivencia. A partir del 1 de enero de 2018 fue obligatoria esta versión 3.3 y el 1 de enero de 2022 entra en vigor esta versión 4.0 de factura electrónica. ¿Sí? Aunque aquí dice factura electrónica, aplica también a todos los FDIs, incluyendo los de nóminas. El 1 de enero de 2022 inicia el uso opcional de esta versión y el 31 de marzo de 2023 termina ese uso opcional, de tal manera que el 1 de abril del 2023 la única versión válida será la versión 4.0 de factura electrónica. Dentro de estos principales cambios son los siguientes. El nombre se vuelve obligatorio y requerido, tanto en el emisor como en el receptor. Recordemos que en la versión 3.3 el nombre no era obligatorio, era opcional. Incluso se podían timbrar a lo mejor facturas sin nombre, nada más con el RFC. Bueno, ya en esta versión 4 se hace obligatorio, pero no solo obligatorio, también tiene que coincidir con su alta, con su cédula de identidad fiscal o su constancia de situación fiscal. El RFC se vuelve obligatorio y requerido. El código postal también se vuelve obligatorio y requerido en caso del emisor y del receptor. En el caso del emisor ya era obligatorio, en el caso del emisor ahora se incluye. El régimen fiscal también es obligatorio. Hay nuevas claves en el catálogo y en el caso de nóminas en particular, la clave del régimen sería 605, ¿sí? Que es sueldos y salarios e ingresos asimilados. No puede ir otro régimen más que este. El uso del CFDI también se vuelve obligatorio y requerido y en este caso cambia también el uso que se le daba porque en el 3.3 el uso era por definir y ahora en la 4.0 el uso es un nuevo uso del catálogo que se llama CN01 que es nómina. Ahora dentro de estos cambios se crean nuevos atributos, los cuales son un campo de exportación que en el caso de nómina se registra, no aplica. El régimen fiscal del receptor, que como dijimos es el 605, se debe de registrar la clave 605 en todo lo que es nóminas. El domicilio fiscal del receptor, es decir, del empleado, que este será el código postal del empleado tal como se encuentra registrado en el SAT, es decir, en su constancia de situación fiscal o en su cédula de identidad fiscal. Y también hay un nuevo nodo, un nuevo campo que se llama objeto de impuesto, que para el caso de nóminas sería 01.
Atributos que pasan de opcionales a obligatorios es el nombre del emisor, se vuelve obligatorio, y del receptor también, es decir, del empleado también se vuelve obligatorio. Y obligatorio y que coincida como está dado de alta. Un atributo que se elimina es la forma de pago. Ya para esta versión 4.0 ya no existe en el CFDI este atributo de forma de pago. En el caso del nombre, hablamos de que se vuelve obligatorio. El nombre y el RFC no solamente es obligatorio, sino que también tiene que coincidir como viene la constancia de situación fiscal o la cédula de identidad fiscal. Se debe de encontrar en la lista de RFCs inscritos no cancelados del SAT. En el caso del emisor, cuando sea una persona moral, tiene que venir conforme a la constancia de situación fiscal, no conforme a la cédula. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver en este caso que en la cédula dice Arándanos de Occidente SPRDRL, pero en lo que viene siendo la constancia de situación fiscal, el nombre es Arándanos de Occidente, nada más. ¿Qué quiere decir? Que el régimen capital no se incluye. ¿Cómo tenemos que registrar el nombre de nuestra empresa de persona moral? Como viene en la constancia de situación fiscal, sin el régimen capital. Es decir, el SADCB, el SAPI-DCB, el SDPR-DRL se eliminan. Y asignamos el nombre tal cual como venga aquí. De igual forma tomamos el código postal. Si nosotros incluimos el código postal, cumplimos con el requisito de incluir el domicilio, tanto en el emisor como en el receptor. En el caso de las personas físicas, tanto como emisor como receptor, se sigue el siguiente patrón. Aquí se debe de manejar primero el nombre y luego los apellidos, y estos deben de estar en mayúsculas. ¿Sí? Recordemos que por regla de negocio antes en nóminas, lo que venía siendo el nombre venía en mayúsculas y minúsculas. Bueno, ya para timbrar en 4.0, todos los nombres tienen que ir en mayúsculas. Y empezar por nombre y luego apellido. Ese acomodo lo hace en automático nóminas, el acomodo de primero el nombre y luego el apellido. El cambio hacia mayúsculas tiene una herramienta para poder hacerlo. Estos cambios, ¿cómo los vemos en nóminas? Bueno, para poder asignar la versión 4.0 tenemos que entrar al catálogo de empresas y donde dice recibo electrónico cambiarnos a la 4.0. Cabe mencionar que en nóminas podemos cambiar de versión, es decir, yo ya quiero timbrar en 4.0, me cambio a la 4.0 y timbro. Y resulta que de 100 empleados, 5 no me timbraron. Ok, me devuelvo a la 3.3 y esos 5 que no me timbraron, los timbro en la 3.3. ¿Sale? Hasta que tenga ya todos los datos completos y correctos, entonces ya me paso completamente a la 4.0. Mientras que estemos en este periodo de convivencia, nosotros podemos ir de la 4.0 a la 3.3 y viceversa. En cuanto al nombre de la empresa, esto aplica únicamente para la 4.0. Podemos ver igual en este catálogo de empresa que en la pestaña de generales tenemos dos campos, uno que dice nombre de la empresa y otro que dice nombre de la empresa que emitirá el CFDI. Yo arriba puedo tener tal cual como lo vemos en el ejemplo, empresa 2022, pero el nombre real tiene que quedar en la parte de abajo, nombre de la empresa que se emitirá en el CFDI. Este nombre será tomado siempre y cuando estemos en la versión 4. Si estamos en la versión 3.3, se tomará el nombre de la empresa, el principal. En el régimen, en la pestaña de registros, aquí vamos a encontrar el régimen fiscal, donde validaríamos cuál es nuestro régimen. Ojo, hay una situación con el régimen. En cuanto al régimen, se valida que exista, es decir, soy una persona moral. ¿Qué va a validar el sistema? Que el régimen que asignaron corresponda con la persona moral. No va a validar que esté conforme a constancia. ¿Por qué? Porque hay empresas que pueden tener más de un régimen. Ahora, si yo era, no sé, 601, régimen general de ley, y resulta que me cambió el SAT, me pasó a Recico, y yo no hago el cambio, el sistema va a timbrar. ¿Por qué? Porque este régimen no es un dato que lo valide contra constancia. Es un dato que se valida únicamente que existe este régimen en el catálogo y que corresponda a persona moral o a persona física. Por eso hay que revisar nuestros datos antes de empezar a hacer este timbrado.
En cuanto al domicilio, el domicilio tenemos una situación. Cuando yo únicamente manejo un registro patronal, lo toma de aquí, de la pestaña adicional. Cuando yo manejo varios registros patronales, el código postal debe de estar asignado a cada uno de los registros patronales. En sistema tiene prioridad el código postal asignado al registro patronal como tal. ¿Sí? Es decir, si yo aquí tengo un código postal, pero resulta que en el registro patronal tengo otro, va a tomar el del registro patronal. Aquí contestando a una pregunta que hicieron, dice, ahorita enseñaste que el nombre tenía el SADCB, pero comentaste que para timbrar tenía que ser solo el nombre. Así es, hay que corregir ese nombre. Lo mostré porque regularmente así tenemos nuestra empresa. Entonces, si ese nombre es el que tenemos en la empresa, hay que corregir y hay que quitar el SADCB o hay que quitar el SPRDRL. ¿Sí? El régimen capital hay que quitarlo y ponerlo el nombre tal cual como venga en la constancia. Bien, continuando con el receptor. Los datos del receptor, ¿dónde los revisamos? Los datos del receptor los vemos en el catálogo del empleado. Aquí viene el nombre. Este nombre debe de estar en mayúsculas. En un momento más les voy a mostrar una utilería para cambiar masivamente todos los nombres de mis empleados a mayúsculas. En la pestaña de general viene un tipo de régimen. Sin embargo, este no es el régimen de la 4.0. Este es el régimen del complemento de nóminas, más no el de la 4.0, ¿sí? El régimen de la 4.0 no lo vamos a encontrar en ningún catálogo de nóminas. Ese se va a poner por default, el 605. Ni siquiera nos va a preguntar el sistema. ¿Por qué? Porque dice el anexo que si se timbran nóminas, el régimen que debe, no que puede, que debe de llegar es el 605. El domicilio del empleado se toma en la pestaña del IMSS y se toma el código postal. Este sí se valida y este debe de corresponder con la constancia de situación fiscal del empleado. En cuanto a verificación de catálogos, el sistema trae un apartado. En reportes ISR YETU trae un apartado que es verificación de catálogos para el timbrado. Y aquí es donde me dice rápidamente si el nombre del empleado está mal, si el código postal es inválido, etc. También lo podemos encontrar directamente aquí en el triangulito, en la barra de acceso rápidos. Ahí en el triangulito me da este reporte de verificación de datos obligatorios. Les comentaba, hay una utilería en la ruta de instalación de nóminas, que es en C, archivos de programas x86, compact nóminas, viene una aplicación que se llama nom mayúsculas acentos SQL, que si yo ejecuto esta utilería, me pregunta en qué empresa lo voy a aplicar y de manera automática me cambia todos los nombres de mis empleados a mayúsculas. Les quita los acentos y también me les quita los espacios, porque hemos detectado en muchas nóminas que tienen espacios al final. Claudia, espacio, y luego me brinco al siguiente, al apellido Mena, espacio, y luego el segundo apellido Rodríguez, espacio. Ese espacio hace que el nombre ya no coincida con el que viene en constancia y por lo tanto no timbra. Esta utilería que viene aquí o esta aplicación que viene aquí me elimina esos espacios. La validación de grabados y exentos. Cuando yo autorice, esto no es parte de la 4.0, pero es parte de una mejora del sistema, que cuando yo autorizo, me hace una validación entre el grabado y el exento. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando yo timbro, se timbra en base a grabado y exento, no en base a importe total. De tal forma que, por ejemplo, en este caso, el sueldo tiene un grabado de 1,800 y un exento de 200, pero el importe total es de 1,800. Si se timbra, timbraría 2,000. ¿Por qué? Porque serían 1,800 más 200, 2,000. Importe total como tal no existe en ningún nodo del XML. Viene sueldo, cuánto es grabado, y sueldo, cuánto es exento. ¿Sí? Por lo tanto, ya me avisa, si están arriba de la versión 15, ya me avisa esta parte al autorizar la parte de los grabados y los exentos y me detecta si yo tengo alguna situación. ¿Cómo se vería el XML con la versión 4 del anexo 20? Así. Veríamos la versión que ya viene 4, el nodo de exportación, porque digo, es un nodo o es un campo nuevo que va en todos los FDIs. Recordemos que el anexo 20 regula las facturas de ingresos, egresos, nóminas, pagos, traslados.
y por lo tanto esos nodos son obligatorios. En el caso de nóminas es 0,1. Aquí no nos debemos de preocupar porque el sistema lo asignará de forma automática. El lugar de expedición, este ya existía, es el del patrón, ¿sí? El que viene asignado, como les mostré, ya sea en el catálogo de la empresa o en el catálogo de registros patronales. En el emisor del régimen fiscal, el RFC y el nombre, que este ya existía. Y en la parte del receptor, el RFC, el nombre, el domicilio, que es un campo nuevo, el régimen y el uso. El uso ya existía. Entonces aquí vienen los dos campos nuevos. En objeto del impuesto es 01. Aquí viene y viene asignado. Igual, para que no cause confusión, voy a corregir esta parte de empresa SADCB para cuando se les mande el material, ¿sí? Porque ciertamente, como mencionaba León, que aquí decía la gran empresa SADCB, pero yo manifestaba que no se podría timbrar con este régimen capital, y es correcto, no se podría timbrar. Entonces, esta parte se las corrijo para cuando se mande el material. Bien, hasta aquí en cuanto a los cambios del anexo 20, ¿hay alguna duda o hay alguna pregunta? Gracias. Carol, Clau, ¿Mandé? tenemos una pregunta. Nos dice León, duda, ahorita que enseñaste el nombre de la empresa estaba con SADCB, pero comentaste que para timbrar tenía que tener solo el nombre. Sí, era lo que les comentaba aquí, que aquí está el SADCB. Es que cuando yo timbro con sellos de prueba no me hace esas validaciones, pero con sellos reales sí. Entonces sí, aquí viene el SADCB, pero esto es incorrecto. Aquí no debería de ir, porque en un escenario real no timbraría. Entonces esta parte se las voy a corregir para cuando les mande el material. Gracias. ¿Sí? Vamos a pasar a otro tema. Por lo tanto, si no hay dudas en cuanto a la parte del anexo 20, continuaríamos con los cambios para este 2023. Todo bien por lo que están manifestando en el chat, ¿verdad? Ok, vamos a continuar entonces. Vamos con estos cambios, que son los cambios 2023 y su aplicación en Compact y Nóminas. ¿Qué cambios hay? Bueno, recordemos que se hace una reforma a la Ley Federal del Trabajo, algo que llaman vacaciones dignas. También se actualizan tablas de cesantía y vejez. Hay una actualización de salarios mínimos. Se actualiza desde esta versión 1531 en línea las tablas del ISR y del subsidio. Y también se actualizan en línea las tablas de salarios mínimos, UMA y UMI. Eso es lo que veríamos a continuación, que es lo que ya aplica para este 2023. Recuerden, la versión de nóminas con la que deberían de estar trabajando en este momento sería la 15.31, para asegurarse que todos los cambios de ley ya los tengan aplicados. Entre estos cambios, ¿cuáles son los principales? Bueno, que se reforma la Ley Federal del Trabajo con lo que se llama vacaciones dignas, donde pasa de ser 6 días por el primer año trabajado a 12, ¿sí? Se incrementan 6 días. Y 2 días más cada año hasta llegar al sexto año. Ahí se para y se siguen incrementando 2 cada 5. Por aquí comenta Patti que hay mala recepción. ¿Los demás se escuchan bien? ¿O también tienen problemas con el audio? Ok. Patti, creo que el tema es de tu internet. Ahí te recomiendo que te cables, que no estés por Wi-Fi, porque si no vas a tener los cortes, porque los demás se escuchan bien. Entonces vamos a continuar. De cualquier forma, se les va a proporcionar la grabación. También otro de los cambios es en cuanto al IMSS. ¿Por qué? Porque se actualizan las tablas de cesantía y vejez. Es decir, ya se incrementará el cálculo patronal de las cuotas de cesantía y vejez. Se actualizan los salarios mínimos en línea. Quiere decir que a partir de esta versión, cuando yo entre a mi sistema, me va a actualizar los salarios mínimos en automático, al igual que las tablas del ISR y del subsidio, ¿sí? Y en este momento, para estas fechas, 24 de enero, también la tabla de la UMA y la tabla de la UMI ya se les debió de haber actualizado en automático.
Bien, en cuanto a estos cambios, ¿qué dice o qué se reformó? Se reformó el artículo 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, donde dice que se aumenta de 6 a 12 días a partir de la conclusión del primer año laboral y se sumarán 2 días por cada año de trabajo hasta llegar a 20 de vacaciones. Posteriormente, a partir del sexto año, se aumentan 2 días al completar 5 años de antigüedad. ¿Sí? Más o menos, bueno, lo que sí no cambia es el porcentaje de prima, es decir, se incrementan 6 días más a los días que ya se venían manejando, pero lo que viene siendo el porcentaje de prima, ese no cambia, ese queda igual. Más o menos queda así, esta es una imagen oficial, queda así: el primer año 12 días, el segundo año 14 días, el tercer año 16 días, cuarto año 18, quinto año 20 y a partir del sexto se incrementan 2 días cada 5 años. Más o menos queda así la tabla. ¿Cómo me impacta esto? Pues no nada más en los días que va a gozar de vacaciones, también impacta en la parte del integrado, del factor de integración. Y ha habido mucha polémica en cómo deben de interpretarse o cómo deben de aplicarse, alguna fundamentada, otra no. Porque en este caso dice, a ver, Felipe García entra el 6 de junio, ¿sí?, del 2022 y cumple aniversario laboral el 5 de junio del 2023. ¿Cuántos días de vacaciones le corresponderían? Pues según la ley, esta nueva ley, le corresponderían 12, porque dice que al primer año elaborado debe de contar o debe de gozar 12 días de vacaciones. Sin embargo, hay una polémica, ¿sí? O una pues discusión en cuanto a cómo debe de aplicarse. ¿Por qué? Porque dice que ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, ¿sí? Esto es el artículo 14 de la Constitución Política. Ok, dado que los empleados son personas y los empleadores también son personas, es decir, el patrón también es una persona, el debate que hay es en esta cuestión. El debate en que no puede ser la ley retroactiva en perjuicio de nadie. Por lo tanto, dicen, bueno, entonces, ¿cómo se va a considerar? En este aspecto, aquí yo les tengo una tablita comparativa, donde dice, bueno, a ver, si el trabajador del 6 de junio al 31 de diciembre, porque hay quienes dicen debe de ser proporcional. ¿Por qué proporcional? Pues porque hasta el 2022 existía otra ley y en 2023 entra en vigor otra ley, por lo tanto no debería de ser retroactiva, ¿sí? Entonces, los que piensan de esa forma sería de la siguiente manera. Dice, ok, el cálculo de vacaciones proporcionales, ¿cómo sería? Se contempla desde su inicio de relación laboral hasta el 31 de diciembre, que son 209 días. La parte proporcional de 6 días que le corresponden según la ley son 3.43, ¿sí? Y una segunda parte se calcularía en base a los días que elaboró del 1 de junio al 5 de julio, que es cuando cumpliría el año, y serían 156 días, que en proporción a 12 días que tocaría por el primer año serían 5.12. Un total por los 365 días de 8.56 días de vacaciones. Eso sí se toma de forma proporcional. Ahora, si se toma completo, es decir, a partir de la entrada en vigor, no hay discusión, serían 12. ¿Sí? Entonces, aquí están estas dos opciones de cálculo, una de forma proporcional y otra en cuanto entró la entrada en vigor de la ley, así se aplicaría. ¿Sí? ¿Cuál deben de tomar? El que ustedes consideren junto con su abogado laboral o con su fiscalista. ¿Sí? ¿Cuál deben de considerar? El que ustedes decidan. Ahorita les voy a mostrar cómo configurar esta parte en nóminas. La configuración de la empresa, porque les digo, está este debate, polémica o como le quieran llamar, en cuanto a si deben de ser proporcionales o si deben de ser completas. Y ojo, cabe mencionar que solamente es este año, es decir, este año que cruzó 2022 y 2023. El siguiente año pues ya es completo conforme a la entrada en vigor de la ley. El sistema tiene estas dos opciones. Si yo me voy a lo que viene siendo el catálogo de la empresa, en la pestaña general vienen las dos opciones: día de reforma, entrada en vigor y días proporcionales. Y el sistema está configurado
para que haga estos dos cálculos como tal, ¿sí? Es decisión de la empresa, es decisión del patrón cuál de estas dos va a utilizar. Ahora, por default el sistema trae días reforma entrada en vigor, que quiere decir que automáticamente a todos se les incrementan los 6 días, ¿sí? Entonces, por default, el sistema trae día de reforma entrado en vigor. Si ustedes deciden que lo van a manejar de forma distinta, entonces tienen que venir y ustedes cambiarlo. Ojo, previo análisis con el abogado laboral o con el fiscalista. Para este cambio, entonces, el sistema que hizo o qué trae el sistema para poder hacer los cálculos. El sistema incluye una tabla que se llama de ley para guardar los importes de las prestaciones y esta no es editable. ¿Sí? Y nosotros nos vamos al catálogo tipos de prestaciones, veremos una tabla que se llama de ley. Esta tabla tiene dos modalidades. Uno, que es 0101-1970, que es la antigua ley, y aquí viene el factor de integración y las vacaciones de la antigua ley. Y esta misma tabla, si nosotros la cambiamos al 2023, trae ya las nuevas vacaciones y el nuevo factor de integración. ¿Sí? Por lo tanto, de ahí es de donde el sistema saca para poder hacer los cálculos. Las tablas que vienen por default, las de que son de confianza y sindicalizados, si ustedes no las modificaron antes, es decir, si antes de que entrara en vigor esta ley, ustedes no le habían hecho ningún cambio, estas tablas se homologan con la nueva ley, ¿sí? Pero si ustedes sí les habían hecho un cambio, ejemplo, había empresas que decían, no, es que nosotros nos damos el 25 de prima, nosotros damos el 50. Ah, perfecto, modificaron esta tabla. Cuando se actualiza, no les cambia esa tabla. Es decir, si en la de confianza o en la de sindicalizados ustedes les habían hecho un cambio en la proporción de primas, en la proporción de días de aguinaldo o en la proporción de días de vacaciones, el sistema ya no se las va a actualizar, ya no las va a homologar con la de ley. Y ahí tienen dos opciones, homologarla o cambiarse a la de ley. Ejemplo, ustedes tenían que de prima en lugar del 25 daban el 50. Ok, su tabla no se modificó. ¿Por qué? Porque el sistema al detectar que era personalizada no la modifica. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Si van a seguir dando ese 50% de prima, porque así lo tiene por contrato la empresa, bueno, entonces tendrían que cambiar los días de vacaciones en la tabla de confianza, que era a lo mejor la que ustedes tenían modificada, ¿sí? Porque el sistema no lo hará en automático. En cuanto al cálculo del salario diario integrado, este lo vamos a encontrar en el catálogo de empleados. Aquí ya me lo cambiará conforme al tipo de prestación y conforme a esta nueva ley, según yo lo haya decidido, ¿sí? O según yo lo haya configurado en mi catálogo de empresas. En cuanto a las vacaciones, podemos ver tanto en el catálogo del empleado como en el sobrerecibo un botón que dice Cardex de vacaciones. Aquí nosotros ya vamos a poder revisar que ya van a estar incluidas las vacaciones conforme a la nueva ley o parte proporcional. Cuando nosotros hagamos un incremento de salario, aquí ya me va a contemplar el nuevo factor de integración, ¿sí? Según la tabla que yo tenga asignado, el tipo de prestación que yo tenga asignada a cada empleado. En cuanto a actualización de tablas, cuando yo entré al sistema la primera vez, porque digo, ahorita si yo ya vengo trabajando desde las primeras semanas de enero, ya con esta versión 1531, pues ya no me van a aparecer estos mensajes. Pero la primera vez que yo abro mi empresa con esta nueva versión, me manda los siguientes mensajes. Uno, actualización de tablas de prestaciones y me dice que se crea la tabla de ley que entra en vigor el 1 de enero de 2023. Y también me dice que a partir del 2023 se reforma el artículo 76 y se recomienda que revisen los días de vacaciones personalizados. Lo que yo les comentaba, que si yo tenía una tabla personalizada, el sistema no me la va a cambiar, por lo tanto me recomienda que la revise para que no esté por debajo de lo que la ley tiene contemplado. También me aparece un mensaje donde me dice que hay actualización de tablas y me dice que se actualiza la tabla de salarios mínimos con fecha del 1 de enero, la UMA con fecha del 1 de febrero y el factor de integración
con fecha de 1 de enero también del 2023. Eso ya lo deberíamos de tener nosotros actualmente actualizado en nuestro sistema si ya estamos en la versión 1531 de nóminas. Las tablas de ISR y de subsidios son un poquito más complejas. Estas también se actualizaron en automático. Sin embargo, si yo tuviera algún periodo anterior al 2023, no se van a actualizar. ¿Sí? Esto es importante. No se van a actualizar. ¿Por qué? Porque yo necesito que todos los periodos estén en 2023. Entonces, si tengo un periodo extraordinario en 2022, hasta que yo lo pase al 2023, las tablas de ISR se me van a actualizar. ¿Sí? En este caso, dice que fueron actualizadas correctamente y me da una bitácora donde me muestra. Caso contrario, que era lo que yo les comentaba, dice, no se actualizó la tabla de ISR mensual. ¿Por qué? Porque se detectaron tipos de periodo que tienen su nómina vigente en el ejercicio 2023, pero aunque les corresponde calcular de acuerdo a las nuevas tarifas, no se actualizan las tablas debido a que existe un periodo que está en el ejercicio anterior. En este caso es el extraordinario. Este es el menor de nuestros problemas, porque cuando es el extraordinario, simplemente el sistema me dice, oye, lo cambio, es decir, deseas cambiar la fecha al 1 de enero de 2023 y si yo le doy continuar, lo cambia a 2023 y mis tablas se actualizan. El problema es cuando tenemos periodos viejos, ¿sí? Que no sé, dejamos de utilizarlos a partir del 2021, ya no tenemos movimiento. Ahí es cuando tenemos el problema, porque las tablas no se van a actualizar. Salarios mínimos. En las tablas de la empresa podemos entrar y validar el renglón del 2023 y los nuevos montos. Es importante validar esto, que una vez que se actualiza, validemos que los datos sean correctos. Aquí el factor de descuento del Infonavit, aquí está actualizado también, lo que llamamos UMI, y aquí el valor de la UMA también, ¿sí? Ya está a partir del 1 de febrero del 2023 el nuevo valor. Por otro lado, también se hace la actualización de tablas de cesantía y vejez. Estas se actualizan o el inicio de vigencia es del 1 de enero de 2023. Sin embargo, como pueden apreciar aquí, dice que fecha de inicio de vigencia 1 de enero de febrero, perdón, de 2023. ¿Alguien sabe por qué? No. ¿Por qué me dice que entra en vigencia a partir del 1 de febrero de 2023? Hasta antes de la actualización de la UMA, hasta antes de que se haya publicado la UMA, aquí sí tenía fecha de vigor 1 de enero de 2023. Sin embargo, como ya se actualizó la UMA, pero la UMA entra en vigor a partir de febrero, por eso es que tiene aquí inicio de vigencia 1 de febrero de 2023. ¿Sí? Esa es la situación. Bueno, estos son los cambios que vamos a ver el día de hoy. Pasaríamos ya al sistema. Antes quiero responder algunas preguntas que pusieron en el chat y si tienen alguna duda, alguna pregunta en cuanto a los temas que vimos, con gusto los contestaré. Por aquí preguntan, si puede ser retroactiva, pues es para beneficio, no perjudica al trabajador. Así es, Luis Briceño, pero aquí lo que se alega es que perjudica al empresario, ¿sí? Perjudica al patrón. Por eso se dice que la ley no puede ser retroactiva en perjuicio de ninguna persona. Y el patrón también es persona. ¿Sí? Nada más ese es el debate, digamos, que hay. Ahora dicen acá, si un trabajador tiene fecha de ingreso 2019 y en 2024 le tocarían 20 días según la nueva ley por los años de antigüedad. A ver, vamos a ver. Los demás, ¿cómo vamos? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Muy buena pregunta, Ana. Esto, cuando damos de alta a un empleado en prestaciones, ahora se registra de ley. Les explico. La tabla de prestaciones de ley no es una tabla que se pueda modificar, es una tabla base. En base a esa tabla de ley se van a generar otras tablas, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver cómo aplicaría a la situación que comentas. A ver, tengo aquí mi periodo quincenal, ¿sí? Prenómina. Bien, aquí tengo mi periodo quincenal. ¿Qué tengo que ver? Tengo que ver que mis tablas de ISR vigente estén en 2023. Aquí yo ya tengo
mis tablas en 2023. A mí ya no me aparece el mensaje de que se actualizaron las tablas porque es una empresa que yo ya vengo manejando, pero puedo corroborar que aquí en tablas de ISR vigente, ya en lo que viene siendo el mes, las tablas mensuales ya están actualizadas a 2023. En las anuales no, en las anuales seguimos en 2021 y es correcto porque muchos todavía estarán aplicando cálculo anual para estas fechas. Por lo tanto, es correcto que el anual siga en 2021. De aquí puedo corroborar en las tablas de la empresa lo que viene siendo el valor del factor de descuento de Infonavit o lo que llamamos UMI, ¿sí? Que es 9632. Aquí tiene un checkbox que se llama habilitar ajuste UMI actualizada, que si yo quiero ver para qué sirve, le doy clic aquí y me manda un caso práctico donde me explica qué es lo que hace, ¿sí? Como la UMI regularmente se aplica al 1 de enero de 2023, pero no la publican para el día 1, sino que la publican después. Puede ser que nuestros cálculos en cuanto a Infonavit no estén del todo correctos. Por lo tanto, una vez que se publica, yo puedo pedirle al sistema que habilite el ajuste por UMI actualizada, ¿sí? Y me haga el ajuste de los días en los que no conocíamos esta UMI. Acá puedo revisar también lo que viene siendo la UMA, que también ya está el nuevo valor para febrero, y los salarios mínimos, que también aquí ya está el salario para 2023. En cuanto a salarios mínimos, les hago esta observación. Se actualizan tablas, pero el sistema no incrementa salarios. Es decir, aquí yo ya tengo mi nuevo salario mínimo. Sin embargo, si yo no le incremento el salario a mis empleados, me pueden que queden debajo del mínimo en nóminas, ¿sí? Por lo tanto, se les recomienda hacer un incremento de salario. En lo que respecta a las tablas de prestaciones, aquí viene lo que viene siendo la tabla de ley. Y lo que me preguntaba Ana, que si ahora al dar de alta tenemos que poner esa tabla, depende. Por ejemplo, yo aquí tengo una tabla de ley, esta tiene los 12 días, la parte proporcional por ley, que es de 25%, 15 días de aguinaldo y el factor de integración, ¿sí? Si te fijas, mi tabla de confianza y sindicalizados está igual que la de ley. Por lo tanto, si yo tengo ya todos mis empleados en la de confianza y está igual a la de ley, los puedo dejar ahí. Pero si yo tengo prestaciones superiores, por ejemplo, en este caso, dice que es un contrato 20, ¿por qué? Porque para el primer día yo les doy 20 días de vacaciones. Yo aquí sí tendría que ver que los días que yo tengo en esta tabla personalizada no estén por debajo de lo que la ley marca, ¿sí? Si se fijan en este caso, cada que yo cambio, se va actualizando el factor de integración, porque se calcula en base a los datos que yo estoy asignando aquí. Esto si tuvieran una tabla personalizada, es decir, si sus prestaciones fueran personalizadas. Si sus prestaciones no son personalizadas, pueden asignar la tabla de ley o la de confianza si es que ésta no ha sufrido cambio alguno. Dice, ¿qué pasa cuando los trabajadores cuentan con el salario mínimo, pero el sistema calcula retención de acuerdo a los artículos? Los trabajadores con salario mínimo no deben de tener retención. Ok, Víctor, ¿les das algo más? Es decir, si de acuerdo a la ley artículo 96 dice que si un empleado tiene el salario mínimo no debe de tener retención. Sin embargo, también hace ahí la observación de que eso considera todas las percepciones, ¿sí? No solamente que esté registrado con el mínimo, considera las percepciones que reciban en el periodo. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo tengo con el mínimo, pero le doy un bono extra, o sea, no sé, un bono de puntualidad y asistencia, una hora extra o lo que sea, entonces ahí ya tendría que hacerse la retención de ISR. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ya nuestros empleados. Ya validamos lo que vienen siendo nuestras tablas y ya aquí lo que vamos a revisar es, por ejemplo, las opciones que tenemos en cuanto al anexo 20. En cuanto al anexo 20, nosotros deberíamos de tener ya todos nuestros empleados en mayúsculas. Yo ya los tengo, pero a ver, los voy a cambiar para ejecutar la utilería. Berenice, ¿sí? Por ejemplo, voy a cambiar a esta y voy a cambiar a esta.
Ustedes pueden tener su nómina así, pueden tener a lo mejor algunos empleados que ya estén en mayúsculas, pueden tener algunos empleados que estén en minúsculas y hay una utilería para esto. Aquí yo tengo mixto, tengo algunos en mayúsculas, tengo algunos en minúsculas, ¿sí? A veces lo que yo les comentaba, puedo tener mena, espacio, ¿sí? Y si se fijan, no se ve, no parece que esté el espacio ahí. Entonces tendríamos que entrar a cada empleado y quitarlo o correr la utilería que ahorita les voy a mencionar. Esta utilería yo la voy a encontrar en lo que viene siendo archivos de programas x86, compact, nóminas y se llama... Ay Dios, ya no me acuerdo cómo se llama. Por aquí está, zona geográfica, aquí. Non mayúsculas acentos SQL, ¿sí? Donde yo la voy a ejecutar. Me dice que se recomienda respaldar la empresa. Me dice en cuál de mis empresas quiero ejecutarla e inicio. Y me dice, oye, ¿quieres convertir a mayúsculas, quitar acentos y quitar espacios? Sí. Entonces yo ya le doy que sí y me dice que quedó exitosamente. Ahora puedo venir aquí y para ver el cambio me tengo que cambiar. Y puedo ver que ya me convirtió a mayúsculas a los empleados que tenían minúsculas. ¿Sí? Esto aplica, si yo tengo 600 empleados o 1200, aplica de un jalón para todos. Y no tengo que meterme de uno en uno para poder corregir. Ahora, ¿qué otra cosa vimos que teníamos que revisar en el catálogo del empleado? Uno, el nombre, que coincida con mi constancia. Dos, lo que viene siendo el código postal. Nada más, porque recordemos que el régimen, el sistema lo va a asignar en automático. Ahora, a lo mejor yo tengo 5 empleados y es fácil, pero ¿qué tal que tengo 300? Bueno, el sistema tiene aquí un lector, donde aquí me va a leer las constancias. Yo le digo leer constancias y me pide una ruta donde yo tenga estas constancias como tal. ¿Sí? Donde yo le voy a dar la ruta, donde tengo mis constancias, que sean en documentos, en cursos, en 2023, en nóminas, en las constancias, ¿sí? Y entonces aquí el sistema va a empezar a leer todas las constancias que yo tenga ahí y me las va a presentar. Me va a decir si coinciden los nombres y si no, me los va a corregir. Dice, se detectaron empleados que no fueron escaneados en este momento. ¿Deseas incluirlos? Yo le digo que sí. Si yo le digo que no, no me los incluye. Aquí me detecta que tengo 2 empleados que no están en mi nómina, pero que tengo ahí la constancia, y tengo un empleado que está mal en lo que marca en rojo. Quiere decir que el nombre no viene conforme a constancia y que el código postal tampoco. ¿Sí? Entonces yo le digo aquí que me actualice la información para no tener que ir a uno por uno y corregirlo. Yo le digo aquí, actualizan la información en mi empresa. Solo actualiza uno, ¿por qué? Porque los otros 2 no los tengo dados de alta y yo puedo ver aquí que el nombre no era Claudia, era Claudia Guadalupe y ya el sistema me lo corrigió. Y que el código postal también estaba incorrecto y ya me lo corrigió. ¿Sale? Entonces, esta pues, nos va a ser muy útil. Recordemos que el régimen, este régimen que viene aquí, no es el régimen de la versión 4.0. Este es un régimen para el complemento de nóminas, más no para la versión 4.0. El régimen se pondría en automático el 605. ¿Sí? Hasta aquí tenemos dudas o preguntas. En cuanto a lo que viene siendo las vacaciones, aquí yo tengo, por ejemplo, ¿cómo las voy a calcular? Si yo voy a mi catálogo, yo tengo que, aquí está días de reforma entrada en vigor. Si yo tengo días de reforma entrada en vigor y reviso, por ejemplo, a este empleado, yo puedo ver aquí en el Cardex de vacaciones que ya se incluye este cambio, que ya se están calculando en base a la nueva ley. Si se fijan, como este tuvo aniversario laboral en 2022, sus días no cambian, ¿sí? Siguen igual, pero la proporción en el último año ya me consideraría los 14, que serían los días que corresponderían para un segundo año. ¿Sí? O más claro, tengo aquí este empleado que entró el 1 de enero de 2022. Este queda claro porque es año cerrado. Sí, contador. El objeto del impuesto 01 también va por default.
¿sí? Porque ese no cambia. Como no hay una operación, es decir, no es una factura, no hay una operación, siempre va a ir el 01. Aquí, en este empleado que vemos, que entró el 1 de enero de 2021, dice el 1 de enero de 2022 tiene un año, ahí están 6 días. El 1 de enero de 2023 cumplió otro año, son sus 8 días, pero ya a partir de 2023 ya se encuentra su proporción para la nueva ley entrada en vigor, ¿sí? Entonces, los años que ya habían transcurrido completos en 2022 se quedan con la ley de 2022. Los años que están partidos entre 2022 y 2023, aquí depende de cómo seleccionemos el cálculo, es como me los va a traer, ¿sí? Aquí son 6, 8 y la parte proporcional ya de lo que viene siendo su tercer año. Si yo, por el contrario, cambio aquí y le pongo a días proporcionales, y entro al catálogo del empleado, aquí puedo ver que la proporción ya es menor, ¿sí? Y en los empleados que tenían cruce de años, también ya va a ser diferente, ¿sí? Aquí ya me hace la proporción en cuanto a lo que consideraba de un año anterior, los días que laboró en un año anterior, y lo que considera de lo que lleva trabajado del nuevo año, ¿sí? Y el sistema aquí saca la parte proporcional. ¿De dónde la saca? De la tabla de prestaciones. Recordemos que aquí vienen los datos de la ley anterior y de la nueva ley. Aquí, ¿sí? Esta es la antigua ley, esta es la nueva ley. La antigua ley y la nueva ley, ¿sí? Y en cuanto al cambio a la 4.0, el cambio a la 4.0 se hace en este apartado. Yo tengo aquí el nombre para yo identificarlo en mi listado de empresas y el nombre que aparecerá en el CFDI. Si se fijan, aquí ya no tengo el SADCB. Aquí viene el código postal, que si yo no tengo asignado ningún otro en el registro patronal, tomará este. Si yo lo tengo asignado en el registro patronal, tomará el del registro patronal. Aquí el régimen como emisor que tengo y en lo que viene siendo recibo, aquí decido en qué versión del anexo yo voy a estar timbrando. Recordemos que mientras que estemos en este periodo de convivencia, yo me puedo cambiar de una versión a otra. Si timbré en 4.0 y 3 empleados no me timbraron, vengo y me regreso a la 3.3 y los timbro. Y me enfoco únicamente en esos empleados que me faltan. Bien, hasta aquí voy a hacer una pausa y vamos a ver las preguntas que tenemos en el chat. A ver, dice... Contador, ¿ahí qué pasa con los trabajadores que cuentan con el mínimo, pero el sistema calcula retención y de acuerdo a un artículo los trabajadores con salario mínimo no deben de tener retención? Tiene razón, que era lo que les expliqué. Ahí tendríamos que ver su caso en particular, porque el sistema si ganan el mínimo no les hace retención. El objeto del impuesto 01 va por default, sí, eso lo mencionamos al inicio, que hay datos que son fijos, no van a cambiar en nóminas, por lo tanto el sistema los va a asumir como objeto del impuesto, como exportación, como el régimen fiscal del trabajador. Dice, tengo trabajadores de salario mínimo, pero el sistema calcula retención y de acuerdo a un artículo, ok, me están haciendo la misma pregunta. ¿Tengo que corregirlo manualmente? No, les digo, ahí tendríamos que ver cuál es la situación, porque un trabajador con salario mínimo, el sistema no hace la retención. Vamos a dar de alta a un empleado si gustan con ese salario, ¿sí? A partir del 2023, Pérez, López, Juan. Tipo de periodo lo voy a poner aquí en el quincelar y el salario mínimo 207.44, ¿sí? Aquí si yo le doy F10, pues ya me lo empieza a integrar con el nuevo factor de integración. Yo le puedo poner aquí prestaciones de ley o de confianza porque en mi caso, en esta empresa, son lo mismo. Es decir, no hay diferencia entre uno y otro, ¿sí? Aquí lo voy a guardar. El RFC es inválido. Aquí fecha de nacimiento, no sé, del 1 de mayo de 1984. Nada más para que me dé un dato. Ok, voy a pedir a este nuevo empleado y aquí está. Voy a calcularlo.
Aquí se fijan, no hay una retención. ¿Por qué? Porque gana el mínimo. Por eso les digo que hay que revisar el caso particular de ustedes, ¿sí? Cómo están dados de alta. Pero fíjense bien, este empleo gana el mínimo, no hay retención de ISR por el artículo 96 de la ley. Pero ¿qué pasa si yo le pongo 10 pesos de un premio de eficiencia, ¿sí? Y calculo. Aquí sí, ya hay una retención. Ahora, ojo, yo les recomiendo que no los tengan en el mínimo porque si por alguna razón, como en este caso, yo le doy 10 pesos, una hora extra o una percepción extra durante el año, como según la ley no se les debe de cobrar a los que ganan el mínimo, recordemos que al finalizar el año hay un cálculo anual. Sin embargo, cuando haga este cálculo anual para este año en particular, porque en los otros pudo haber sido distinto, pero para este año en particular, el impuesto es mayor que el subsidio, el anual para los de salario mínimo. Si ganaron el mínimo todo el año, no va a haber problema, no pagaron impuesto, hasta ahí. Pero si por alguna razón llegan a tener en algún periodo un poquito más, ¿sí? Una hora extra, una compensación, algo extra que se salga del mínimo, el anual les va a salir mucho a retener. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el subsidio y el impuesto para el anual más o menos son como 1,800 en alguien que gana el mínimo, ¿sí? Sin embargo, si todo el año ganó el mínimo, pues no se le hace retención ni ningún ajuste. Pero si por alguna razón se excedió, ya no ganó el mínimo y entonces sí hay que retenerle esta parte que les falta, ¿sí? Entonces ahí ojo con los que ganan el mínimo. Para el cálculo, en este apartado, el sistema va a considerar todas las percepciones del periodo. Y ojo aquí, les hago esta observación. Aquí ya vimos que si gana el mínimo no le calcula el sistema nada, ¿sí? Si no gana el mínimo, sí les va a calcular con un poquito que se pasen. Pero a ver, yo tengo aquí a alguien que está sobre del mínimo. Este está sobre del mínimo, gana 250 pesos, ¿sí? Sin embargo, a lo mejor tuvo 3 faltas. Vamos a ver qué pasa. Aquí, al ganar por arriba del mínimo, se le está cobrando impuesto, ¿sí? Fíjense cómo aquí ya no se le cobra impuesto, ¿sí? Y revisen esto. ¿Por qué no se le cobra impuesto? Y dicen, no gana el mínimo. ¿Por qué no se le está cobrando impuesto? Porque se considera toda la percepción del periodo. Y si la percepción total del periodo entre los días del periodo resulta menor a lo que debería de ganar en el mínimo, no se le hace cálculo, ¿sí? O no se le retiene, vamos. Bueno, espero que haya quedado contestada esa pregunta. Dice, un trabajador que tiene incapacidad de maternidad al calcular nómina le calcula el séptimo día. ¿Por qué? Porque así viene configurado el sistema y tú lo puedes cambiar. Aquí en catálogos, tipos de incidencia, en lo que viene incapacidad por maternidad, dice que no tiene derecho al sueldo, pero no le disminuye el séptimo día. Si tú marcas disminuir séptimo día, ya no le va a aparecer este séptimo día a esta persona con la incapacidad. A ver, ¿quién más? Yo creo que a varios nos pasa porque a mí también me pasa con algunos trabajadores. Sería cuestión, revisen las tablas y revisen que sus tablas estén correctas con los valores que ahorita vimos. Y, ok, muy buena observación de los premios y bonos. Fíjense que no tengo ese, digamos, ese ejemplo aquí a la mano, pero sería bueno hacerlo. O sea, sería bueno que lo viéramos en algún otro curso, seminario. Déjenme ver si lo tengo aquí rápidamente. Sí, lo tengo. Suertudos. Miren, aquí tengo el cálculo, ¿sí? Donde tengo aquí empleados con el mínimo. Aquí les voy a borrar. Tengo esta cédula. Ok, aquí 7, periodo 52. Aquí voy a poner 207.44, que es el mínimo. Aquí vamos a hacer una comparativa. Este es un Excel que tiene la comparativa del cálculo anual. Y miren, a esto me refería. El año pasado, en 2022, esta era la percepción completa de total al finalizar el año. ¿Sí? El ISR que generaba era de 3,680, pero le correspondía un subsidio de 3,889. Por lo tanto, digamos que aunque se le excediera con alguna otra gratificación y demás, pues realmente era poco lo que se le tenía que retener por tener subsidio. Sin embargo, ¿qué pasa aquí? Que el ingreso total al finalizar el 2023 va a ser de 75,000 pesos,
con un ISR de 4,900 y un subsidio de 3,000. Por lo tanto, lo que se le debió de haber retenido en el año fueron 1,800 pesos, pero al ganar el mínimo no se le retuvo nada. Si sigue ganando el mínimo todo el año, pues no sigue sin retenerle nada. ¿Por qué? Pues porque gana el mínimo y según la ley no se debe. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en este periodo le doy, no sé, una hora extra o una gratificación de 60 pesos? Aquí ya no estoy sobre del mínimo, ¿sí? Entonces solamente se hizo una retención de 43 pesos en un periodo, sin embargo debió pagar 1,800. Por lo tanto, el ISR que ahora al finalizar el 2023 tendrá que pagar son 1,855. Por eso, tengan ahí cuidado de los empleados que tengan rayando en el mínimo. Consideren esto, por favor. Bien, veo que hay más preguntas. Dice, anteriormente a fin de mes había un ajuste y había retención o devolución según el caso. Hice un ejercicio en una nómina semanal y me salió impuesto a retener. ¿Es correcto? Los trabajadores no tienen ninguna otra percepción. Israel, si tu periodo es semanal, sí, sí es correcto. ¿Por qué? Porque el sistema hace el ajuste en base a los periodos, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí es el inicio de mes, inicio de bimestre. A ver, espérenme, estoy en el extraordinario. Aquí en el semanal, 2023. Aquí, por ejemplo, este es inicio de mes, es 1, 2, 3, 4. Aquí son 4 semanas, aquí no hay problema. Febrero es 1, 2, 3, 4, no hay problema. Pero vamos a ver cómo está marzo. Marzo sería 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Aquí tampoco. Aquí va en base a la fecha de pago. 1, 2, 3, 4, 5. Abril va a tener esa situación. Abril tiene 5 semanas, ¿sí? Inicia en el periodo 13 y termina en el periodo 17. Son 5 semanas. Por lo tanto, el ingreso acumulado para 5 semanas no es el mismo que el ingreso acumulado de 4 semanas. Por lo tanto, tu base aumenta, tu base incrementa y es correcto que te haga una retención de más. De hecho, revisa, aquí en el ISR regularmente dice ISR antes del subsidio. Aquí quiere decir que si no tuviera subsidio debe de pagar 175. En un empleado que sí tenga ISR, déjenme paso a alguien como este. Ok, dice ISR antes del subsidio, 442. No hay subsidio, paga 442. ¿Sí? Pero en esa semana que tú comentas dice ISR antes del subsidio 442 y a lo mejor aquí dice ISR y dice 500. ¿Por qué? Porque si yo le doy a abrir movimiento, me va a decir ISR ajustado por ajuste de ISR retenido de menos. Aquí te va a dar lo que faltó de retener por ser ya 5 semanas y no 4. Revisa eso y a lo mejor con eso te queda un poco más claro. A ver, otra pregunta. Hola, buen día. Tengo trabajadores que ganan 210. Me sale retención de ISR. Eso se lo descuento en el sobrerecibo. Sí, es correcto. Ya que cuando ganan 210, ahí ya tiene una retención. Sí, está bien. En el ejemplo que yo les ponía del mínimo, ¿qué pasa si yo no lo registro con el mínimo? ¿Qué pasa si yo lo registro con 208? Ay, perdón, 208. ¿Sí? Aquí aunque no le haga o no le dé nada extra, 208 ya está por encima del mínimo y ya se le hace una retención. Si yo me voy al cálculo anual, ¿sí? Incluso se le deberían de devolver 7 pesos. Nada más con unos centavos que yo lo ingresé con un monto mayor al mínimo, ¿sí? Entonces, sí, si yo lo doy de alta por arriba de 207.44, en cada periodo se calcularía impuesto, ¿sí? Y se haría una retención de impuesto. Bien. ¿Alguna duda, alguna otra pregunta? Así es, bien, y cuando son 4 semanas no hay ajuste, cuando son 5 semanas sí hay ajuste. En la quincenal es muy difícil que haya ajuste, a menos de que se les dé alguna percepción extraordinaria en algunos de los dos periodos. ¿Sí? Bien, Israel, no sé, creo que si no hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, por mi parte sería todo. Espero que este seminario les haya servido. Quedo aquí unos momentos atenta a ver si hay alguna otra duda o alguna otra pregunta. Y los que hicieron sus preguntas, espero que hayan quedado contestadas. Y si no, vuélvanmela a preguntar y trataré de ser más clara.
Ok, muchas gracias Claudia. Pues no, solo recordarles que por el medio en que se les hizo llegar la liga para asistir, ahí pueden pedir la liga para que puedan acceder a este video y algunos otros que tenemos para revisión de nuestros usuarios. Pues muchas gracias, Clau. Estaremos un par de minutos aquí para efectos de si alguien tuviera una pregunta más. Por lo pronto, detengo la grabación. Gracias.